Buenas noches, ¿me confirman que me escuchan, por favor? Sí, doctor, buenas noches, se le escucha bien. Ok, gracias, Max. Ok, bien, entonces, vamos a empezar con la clase el día de hoy. Bueno, primero quería hacerles un comunicado. Las clases hoy día van a ser hasta las 9 porque tengo algo que una conexión aparte que luego lo vamos a recuperar esa hora que nos falta, no se preocupen. El día de hoy lo que nos vamos a centrar son en dos cosas, ¿no? Uno, como ya deben haber visto en bueno, les he enviado la tarea. Bueno, de hecho voy a compartir ahora mi pantalla para volverles a mostrar. Ok, si ven mi pantalla, ¿no? ¿Me confirman? Sí, doctor, sí, sabe. Ok, bien, entonces, como les había mencionado, yo ya les mandé les he enviado la tarea número uno, que consiste en primer lugar en hacer una comparación espacio-temporal de las lluvias y temperaturas máximas y mínimas en el modelo CEMIP 6, en este caso utilizando el código que hemos visto la clase pasada. Para eso hay 4 artículos de referencia que también les he alcanzado al WhatsApp, ¿no? Todos los PDF están ahí, ya les he dicho descárguenlo y guárdenlo en una carpeta, ¿no? Entonces hay 4 artículos que van a ser base, probablemente el primero de ellos es el más base. Bueno, ahí comparan los modelos CEMIP 6 y CEMIP 5, pero ustedes se concentran solamente en coger algunos índices del CEMIP 6. Entonces, la tarea básicamente en esta primera parte del curso consiste en que ustedes descarguen pues los datos diarios, ¿no? Que ya saben cómo descargar a escala provincial y me imagino que ya deben haber avanzado porque cada uno de ustedes tiene su zona de descargas. Pues una vez que se haya descargado, la idea es comparar esas series temporales diarias y también los totales mensuales de los GCM del CEMIP 6 para las series de precipitación y temperaturas, ¿no? Para eso, la fecha de entrega de esto va a ser el 26 de octubre, ¿no? Es decir, el 26 de octubre normalmente vamos a tener unas exposiciones de cada uno de los grupos mostrando sus resultados, ¿no? En este caso, explicando de qué trata, qué es lo que han avanzado y si han tenido algunos problemas, porque esto va a ser clave para la siguiente parte del ejercicio que consiste en ver los eventos compuestos, ¿no? Para eso, pues, ustedes tienen que descargar los datos a escala de provincias. He tenido algunas preguntas durante la semana que al parecer algunos han pensado que era pues todo el departamento completo. No, son las provincias y ahora vamos a ver en el mapa que también les voy a adjuntar acá en esta tarea. La idea es que todo lo trabajemos a escalas de provincias. Ya saben ustedes cómo calcular y cómo sacar los datos del CEMIP 6. Los datos, pues, en este caso, se trabaja con el Google Earth Engine. Después vamos a ver, David, las preguntas. Eh, Luego, la data base de comparación, es decir, la data observada, es la data grillada de Pisco, en el cual ustedes pues pueden, digamos, ver esa data y descargar para sus mismas provincias a escala provincial, ¿no? Entonces, la tarea tiene dos partes. Primero, la idea, bueno, en realidad casi toda la componente es hacer todo el análisis del periodo histórico por cada una de sus provincias, cómo son las series mensuales, los ciclos mensuales, las climatologías mensuales y multianuales, y también, pues, graficar espacialmente la variabilidad de sus comparaciones. Y la segunda parte, pues, consiste en ver un ranking de todos los modelos, ¿no? De todos los modelos que ustedes han descargado para decir cuál de ellos, pues, son los mejores. Porque, si bien es cierto, no está acá escrito, pero la idea es que ustedes se queden con los 10 mejores modelos que les reproduzcan mejor las condiciones en sus zonas de estudio, ¿no?
Bueno, acá hay algunos estadísticos que yo sugiero, pero ya si ustedes pueden utilizar otros, eso es indiferente, pero yo sugiero acá estos estadísticos que están en el artículo base, que en este caso es el artículo de Turquía, que ya, insisto, les ha adjuntado yo como PDF en el grupo de WhatsApp. Ahora, ¿en cuáles son los grupos? Estos son los cuatro grupos que tenemos, el grupo uno, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4. Como les había dicho, Ricardo Gutiérrez está haciendo un trabajo diferenciado respecto a esta temática. El tema que se va a trabajar como eventos compuestos, es por eso que es clave que trabajemos en algunos casos a paso diario, en algunos casos a paso mensual. Por ejemplo, el grupo uno, su tema va a ser sequías versus temperatura. El grupo 2, lluvias máximas diarias, por lo tanto necesita valores de precipitaciones máximas diarias versus las temperaturas, cómo son las precipitaciones totales mensuales versus las temperaturas, el grupo 3. Y el grupo 4 vería un poco el tema de inundaciones versus temperaturas, pero como vamos a ver adelante, el tema de inundaciones básicamente va a ser utilizando el mismo índice de sequía, pero en este caso, en vez de ir hacia la parte inferior, se va a ir hacia la parte superior, ¿no? Es decir, va a ser el contrapuesto del índice el SPI, que algunos de ustedes conocen, que va a ser pues para ver qué tan fuertes se producen estos picos de inundación. Entonces la idea es trabajar con las lluvias versus temperaturas, pero viendo diferentes enfoques, ¿no? El enfoque de sequías, el enfoque de extremos diarios, de precipitaciones totales mensuales y el tema de inundaciones versus temperaturas que, como digo, va a ser el SPI, pero invertido, ¿no? Bueno, estos son los grupos, los departamentos que le toca a cada grupo. Recordar que el grupo uno es Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima. El grupo 2 es Huánuco, Junín, Pasco, Ayacucho, Huancavelica, San Martín. El grupo 3 es Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Y el grupo 4 es Puno, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurímac e Ica. Entonces, la idea, y eso está acá un poco en el mapa, bueno, he cogido al azar del Google un mapa a escala provincial, ¿no? Entonces, a los que le toca, por ejemplo, Loreto, ¿no? Van a tener que seleccionar cada una de las provincias dentro de Loreto, Ucayali, todas las provincias dentro de Ucayali, y Madre de Dios, todas las provincias dentro de Madre de Dios, ¿no? Entonces, para los que les toca Piura, Tumbes, lo mismo, ¿no? Entonces, el área que ustedes tienen que trabajar toda va a ser a escala provincial, ¿ok? A escala provincial va a ser el análisis. Entonces, en eso consiste un poco ya la tarea que les he adjuntado, insisto, tienen ustedes ya este PDF en el grupo de WhatsApp, pero también tienen estos cuatro artículos base que digamos son los que nos van a servir de referencia. Ok, entonces ahora sí podemos un poco iniciar la ronda de preguntas. Me parece que primero estaba David. Adelante, David. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta. He estado descargando los datos, pero en el año 2014 me sale como que un día menos, 364 días. ¿Habrá algún problema con ello? ¿Tendría que complementarlo o será un error que tengo que descargarlo de nuevo? No, normalmente no, porque recuerda que al final, por ejemplo, ya les había dicho ya que en el caso del a paso diario, todos los días tienen la misma cantidad de días, pero en este caso, si hay 364, pues considera que el 31 de diciembre no tiene 31 valores, sino solamente 30, ¿no? Y ahí puedes reducir esa cantidad de datos, ¿ok? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Está todo ok para todos entonces? Doctor, una consulta, buenas noches. Dale, Alderson. Bueno, nos ha indicado que vamos a sacar unos indicadores, unos estadísticos de eficiencia para cada producto, ¿no? Sin embargo, quería saber si también estos estadísticos se van a sacar por provincia, ¿no?
o cuál es el que se va a poner en la tabla final para ser representado en la exposición o en el trabajo final, ¿no? Por eso, lo primero que ustedes tienen que hacer es leer estos 4 artículos, ¿ok? En esos 4 artículos hay ejemplos. Entonces, una tabla representativa es esta de acá, por ejemplo. Esto ya es un resumen del ranking de todos los modelos y cómo se ajustan. Vamos a suponer que a ti te ha tocado Loreto, Ucayali, Madre de Dios, y vamos a suponer que tienes 20 provincias. Entonces, tú vas a tener que hacer un ranking para tu zona de trabajo de cuáles son los mejores modelos, ¿no? Entonces, del total de modelos, tú vas a hacer un ranking así como acá. ¿Me entiendes, Anderson? Sí, sí, doctor, sí lo entiendo. Ujú. Ok, Gracias. ok, Anderson. Fabricio. Doctor, o sea, esa tablita se hace por cada provincia, porque de No, repente no, en no. algunos... Para todo tu zona de trabajo. Por Ok. eso, por eso es clave que a partir de ahora con la tarea y con los artículos que tengan, lean, ¿no? Lean cómo se hace ese análisis y luego ya ustedes empiecen a hacer este análisis, ¿me entiendes? Pero la Mm. clave, o sea, la clave es que ustedes descarguen esa información. Me imagino, bueno, ya les había encargado la clase pasada que empiecen a descargar esa información. Entonces tienen que tener a escala de todas sus provincias tanto la precipitación máxima y mínima de todos los modelos, ¿no? Ok, Alexander. Ok. ¿Alguien más? A ver, hay dos personas en el chat. Los artículos están en el WhatsApp, Max, por si acaso. ¿Alguien más? Adelante, Gilberto. Doctor, no sé si estará pasado con los demás compañeros. En el caso mío, eh, nos hemos distribuido eh, una cierta cantidad de modelos cada uno para iniciar la descarga, Ujú. pero todavía sigue descargando y empecé a descargar desde el sábado. Si bien cierto, Wow, hay un gran avance, ya. todavía Ujú. al menos de mi grupo, de los que eran como 60 y me faltan todavía como 10. Y yo veo que va avanzando de uno en uno, por más que lo hayas procesado, Ujú. va va procesando de uno en uno, ¿no? No es que descargue simultáneamente todos a la vez, ¿no? Pero sigue descargando. No sé cómo será el caso de los demás compañeros. Ya, pero ahí tengo una pregunta. ¿Una sola persona de ustedes ha corrido los 60 modelos? Es decir, ¿así No, sean tareas diferenciadas o se han dividido por los modelos? nos hemos dividido por los modelos. Yo, por ejemplo, Ya, he descargado 5 modelos, ¿no? 5, ok. los A ver, compañeros, ¿no? ya. A ver, entonces ahí ya tiene que ver un poco con el tema de la nube. Entonces, a mí algo también parecido me pasó, pero básicamente era por la velocidad de mi internet, ¿no? Entonces, no sé si tú cuando descargas estás conectada por tu celular o tienes un internet fijo. ¿Cómo No, estás haciendo cuando descargas? el internet está fijo. El sábado empezó a descargar muy bien, avanzó rápido. Dije, Ujú. pero de ahí, conforme ha seguido avanzando, se ha vuelto lento, lento, lento y ahora está recontra lento. Y eso se Sí. va. Sí, o Bueno, sea, en todo caso, si por ejemplo se han dividido los modelos y el tuyo está demorando mucho y hay alguno de tus compañeros que sí ha corrido rápido, lo que puedes hacer es coordinen como grupo y que él pueda descargar los que no puedes descargar tú, ¿no? O sea, ese sería un poco la solución, pienso. Porque hay que recordar que en el Google Earth Engine todo se corre en la nube. Entonces, a veces, como es una cuenta libre, no es muy rápido a veces, pero también yo me he dado cuenta que depende mucho de la velocidad de internet que se tiene en cada una de las máquinas. a ver, ok. ¿Alguien más? A ver, ahí en el chat creo haber algunas preguntas. Ya, gracias Fabricio por colgar de nuevo
las publicaciones que había colgado en el WhatsApp. Giovanna. Sí, buenas noches, doctor. Quería hacer una consulta Ujú. sobre esta información de los modelos. ¿Es la única que se va a utilizar para hacer estos cálculos o se requiere bajar adicionalmente información de Pisco u otra fuente de datos? No, hay que descargar de Pisco. Por eso que en la tarea, o sea, porque el objetivo es que una vez que nosotros descargamos la data histórica, por eso estamos diciendo acá del 81 al 2014, también vamos a descargar la data de Pisco, ¿no? Que está acá. ¿Ok? Acá está explicado en la tarea. Que esa parte no la he escuchado, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Cristian. Doctor, buenas noches. Buenas noches con todos. Una consulta. ¿Usted nos va a enseñar a descargar la información de Pisco? No, por eso que en el Classroom que les he compartido están los videos. No sé si lo llegaron a ver. En el Classroom hay una sesión completa de cómo trabajar con los datos de Pisco. Incluso acá en esta tarea está el link, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer ya, una vez que han descargado los datos, calcular a escala Arial. Si tienen algún problema, me avisan, ¿ya? Y lo podemos ver en la próxima clase. Pero normalmente en los grupos que están constituidos, hay algunos de ustedes que ya han llevado conmigo el curso de métodos estadísticos y ahí hemos visto un poco esto, ¿no? Pero si alguno de ustedes, insisto, tiene algún problema con descargar los datos a escala de las provincias, simplemente me avisa y si son varios, pues podríamos hacer la clase, ¿no? Pero la idea es un poco avanzar en el tema, ¿no? Ok, doctor, gracias. De nada, Cristian. Eh, no sé si dejaste abierto, Edilberto, tu mano está alzada. Ok, gracias. ¿Alguien más? Doctor, una consulta más. No sé, nuevamente yo, Anderson. Dale. No sé si por ahí usted dentro de su repositorio tendrá algunos paquetes para poder hacer esas gráficas y estas comparativas, ¿no? Y que nos puedan ayudar un poco en el procesamiento de la información. No, no tengo a la mano esas gráficas, te mentiría, pero no es complicado porque al final son datos, ¿no? Son datos que incluso lo pueden procesar en Excel, ¿no? Cada uno de ustedes y puede generar esos datos comparativos, ¿no? Yo no quiero que sea, pues, o sea, yo sé que en el caso de los estudiantes de la maestría hay algunos que saben más programación que otros, o sea, si hay algunos que hacen figuras más interesantes que otros, eso para mí, o sea, si bien es cierto, puede darle un punto adicional, pero lo que más me interesa a mí es la interpretación, ¿no? O sea, la interpretación de su trabajo, que ustedes, por ejemplo, puedan decir, bueno, hemos bajado, qué sé yo, 20 modelos para nuestras provincias y hemos observado que a la hora de hacer los estadísticos, muchos de ellos sobreestiman las tasas de lluvia, sobreestiman las datos de temperatura máxima, subestiman la temperatura mínima, pero hemos visto, qué sé yo, que estos modelos pues sí están siguiendo el ciclo estacional y por lo tanto pues sí se podría utilizar para hacer correcciones basados en los sesgos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo más califico, ¿no? La interpretación, porque, insisto, yo sé que van a haber algunas personas que van a tener más cálculos que otros, pueden hacer mejores gráficas, pero siempre que presentan esas gráficas, la idea es que se interprete más y sobre todo lo que vayan haciendo esté orientado al objetivo, ¿no? De acuerdo, doctor. Ujú. ¿Alguien más? Sí, profesor, A- buenas noches. Adelante, Eh, Leila. Quería consultarle si entiendo yo que ese trabajo es un documento. Ah, ya. En realidad, en esta O, primera ujú. parte es un PowerPoint, ¿ya? Es un PowerPoint grupal, ¿ok? Entonces, en esta primera fase, la idea es tener una presentación grupal,
como PowerPoint, ¿no? Entonces, la presentación va a ser de todo el grupo, ¿no? En el cual van a poder ustedes, pues, mostrar qué es lo que han avanzado como grupo. Y la presentación, les voy avisando, es al azar. Es decir, yo escojo quién empieza, quién continúa, quién culmina, pero tiene que ir orientado a estos objetivos que están planteados en esta tarea. ¿Ok, Lelia? Ujú. Y va a ser virtual, ¿cierto? ¿O Normalmente sí. presencial? No, Ok. 26 de octubre cae virtual. Ujú. Ya, gracias. Ok, bien, entonces si no tenemos más preguntas, vamos a pasar ahora ya al tema que vamos a ver el día de hoy. Y el día de hoy lo que vamos a ver de acuerdo al programa tiene que ver con algo muy importante que nosotros vivimos en la región, que tiene que ver con el Niño Oscilación del Sur, ¿no? O sea, probablemente más conocido por ustedes como el fenómeno del niño, ¿ok? Entonces, lo que yo les voy a mostrar, de hecho, hay muchos insumos que han sido compartidos gentilmente por el doctor Giancarlo Espinosa y también por el doctor Ken Takahashi. Eh, Probablemente el doctor Ken Takahashi, desde mi punto de vista, ¿no? Es el más experto en investigación sobre este fenómeno. Ha hecho bastantes investigaciones sobre la temática y probablemente también muchos de ustedes ya conozcan que dentro de la gobernanza que existe sobre este fenómeno, el fenómeno del niño, algo que es muy interesante en Perú, que existe el ENFEN, ¿no? Que es básicamente un grupo que aglomera a todas las instituciones científicas que trabajan sobre el fenómeno del niño, por ejemplo, IMARPE, IGP, CENAMI, está el ANA y diversas instituciones pues que ven esta problemática y se toman decisiones colegiadas, que eso es muy bueno, ¿no? Porque definitivamente siempre van a haber discrepancias, pero cuando ya se llega a algo colegiado, algo oficial, pues y sobre todo con base científica, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, probablemente lo interesante de todo lo que se esté trabajando sobre este fenómeno es que muchos de los trabajos son de autores peruanos o coautores peruanos, ¿no? Los cuales pues han podido estudiar este fenómeno que ha ido cambiando durante, yo diría, las últimas 3, 4 décadas, se ha empezado a conocer más sobre este fenómeno, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Para empezar, no se olviden que nosotros, pues, esto ya lo habíamos visto en clases pasadas, ¿no es cierto?, de todos los sistemas de circulación atmosférica a escala global. Esto incluso los habíamos visto con una animación, que tenemos, pues, las zonas de convergencia endotropical, etcétera. Y nosotros, pues, tenemos diferentes sistemas de vientos, sistemas ciclónicos, sistemas anticiclónicos. También cuando habíamos visto la definición de los procesos que influyen sobre la climatología en Perú, hay procesos no tan, digamos, de alta elevación, pero hay también algunos que son de baja elevación, incluso de superficie, como se tiene, por ejemplo, pues el calentamiento del mar o la influencia de la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, para empezar, un poco para entender esto, Eh, esta figura lo que muestra acá es un poco cómo es el clima promedio en todo el Pacífico tropical. Es decir, estos colores que nosotros vemos acá vienen a ser datos de temperatura superficial del mar, ¿ok? Entonces, climatológicamente lo que nosotros tenemos, pues que las aguas al norte de Australia son calientes, ¿no? Pero las aguas frente a costas suramericanas son frías. Y como ya habíamos explicado dentro de ciclones, etcétera, lo que nosotros tenemos es un sistema acá al sur de Perú, en la parte central de Chile, que es un sistema anticiclónico, ¿no? Que lo que hace, como vamos a ver más adelante, es empujar los vientos. Pero antes de eso hay que recordar que esta zona, más o menos entre los 23 grados norte y 23 grados sur, se conoce como la región tropical, ¿no? Es decir, como está cerca al Ecuador, pues va a estar dentro de los trópicos, ¿no?
Entonces, lo que ocasiona este anticiclón, perdón, del Pacífico Sur es que exista pues los vientos alisios, ¿no? Los vientos alisios de sureste. Y eso hace pues que los vientos se transformen en ecuatoriales y como el agua del sur viene de la Antártida por la corriente marina, como vamos a ver más adelante, es fría, eso hace pues que el mar frente a nuestras costas sea frío, ¿no? Pero el mar en Australia sea caliente. Pero insisto, estos son en condiciones normales, ¿no? Es decir, en un año normal, esto es lo que se presenta. Entonces, aparte de tener esos sistemas de circulación en condiciones normales en diciembre, febrero, de diciembre a febrero, por ejemplo, nosotros tenemos pues el anticiclón, tenemos que la circulación de los vientos es ecuatorial y va hacia el lado de Australia. Y en esta zona, pues al ser caliente el mar, se produce convección y esto hace que esta zona pues sea bastante lluvioso normalmente. Y se forma también un ciclo, ¿no? Que se conoce en este caso como las células de Walker, ¿no? Estas células de Walker es parte de los procesos que se dan en el océano, ¿no? Que también se hacen el monitoreo en el ENFEN a la hora de estudiar el niño, porque si éstas se mueven o se alteran, pues definitivamente todo el ciclo oceánico y atmosférico se puede ver pues afectado. Pero no solamente en la atmósfera, por eso cuando se habla del Niño, oscilación del sur, ¿no? Hablamos pues de un proceso que es un acople entre lo que pasa en el océano y lo que pasa en la atmósfera, pero también el océano tiene una parte pues subsuperficial, no es que solamente se vea la superficie. Y lo que existe dentro del océano es la famosa termoclina, que hace un poco, es una línea que divide el agua fría versus el agua caliente. Entonces, generalmente frente a nuestras costas el agua es fría, ¿no? Pero frente a las costas australianas, por ejemplo, el agua es caliente, ¿no? Entonces, eso se da en condiciones normales. Y eso también hace, pues, que haya sistemas de alta presión y sistemas de baja presión, ¿no? Que es un poco lo que se presenta. Y así como tenemos una circulación atmosférica, una circulación superficial, también hay una circulación subsuperficial, ¿no? O sea, hay una circulación superficial, pero siempre guardando eso de la termoclina que hace la división en función de lo que pasa en la parte alta, perdón, en la parte australiana, que es lo que pasa en el continente suramericano. Entonces, frente a nuestras costas hay dos grandes procesos que seguramente muchos de ustedes debe haber escuchado, sobre todo cuando se habla que el mar peruano es rico en especies, etcétera. Uno de ellos es el afloramiento, ¿no? El afloramiento pues se da frente a nuestras costas. Hay que recordar que esto se da en parte también por los vientos alisios, porque impulsan, eh, al impulsar de sur a norte, toda la parte oceánica, pues se produce este afloramiento. Pero al ser las aguas frente a nuestras costas frías, lo que sucede, existe un proceso también que se conoce de circulación de vientos de abajo hacia arriba, que se conoce como subsidencia. Como vamos a ver más adelante, eso hace, por ejemplo, que uno de los más grandes desiertos que existen a nivel global es el desierto de Antofagasta, ¿no? Entonces, el afloramiento costero, como ya estábamos mencionando, nosotros tenemos acá los Andes, tenemos los vientos alisios, y frente a los Andes y los vientos alisios, pues se genera la termoclina, donde en la parte fría es el agua fría con muchos nutrientes y producto de este afloramiento es que al tener bastante nutrientes, pues nuestro mar es rico, ¿no? Entonces, generalmente este cambio entre el agua caliente y el agua fría se da a 80 metros de profundidad, ¿no? Pero es variable espacialmente, ¿no? O sea, no es que 80 metros sea un umbral que yo diga ahí queda, ¿no? Entonces, en las condiciones climáticas típicas en la costa, es decir, en condiciones normales, en este caso, lo que nosotros tenemos es el continente, tenemos el agua cálida y tenemos el agua fría. Entonces, este agua fría, digamos, sube frente al continente producto del afloramiento costero. Eso hace que todo el aire frío se concentre frente al continente y por este proceso de subsidencia.
Entonces, la frialdad del mar superficial y el calentamiento de aire más arriba por la subsidencia, lo que hace es inhibir el ascenso de aire necesario y por lo tanto no llueve, ¿no? Entonces, este proceso de que el afloramiento y que el mar frente a nuestras costas sea bastante frío, genera esta subsidencia y por lo tanto no llueve, ¿no? Se genera bastante, digamos, nubes, pero no se generan precipitaciones. Sin embargo, todo lo anterior que hemos mostrado son en condiciones normales, es decir, lo que pasa frente a nuestras costas. Pero lo que se tiene es existe una variación de temperaturas extremas que se dan sobre la superficie del mar. Acá, por ejemplo, tenemos todos los valores de temperatura superficial del mar en septiembre del año 97, antes que se presente el Niño, y en septiembre del 98, al año siguiente, que se presentó la Niña. Tenemos acá valores de temperaturas, ¿no? Pero lo que más se evalúa para ver qué tan fuertes están, pues, digamos, las variaciones de temperaturas son las anomalías. Entonces, lo que tenemos acá en la parte superior es cómo es durante un evento El Niño, donde se nota, pues, que frente a nuestras costas pueden haber anomalías hasta de 4 grados centígrados, ¿no? Pero también puede pasar que esas condiciones normales se vuelvan más frías de lo debido, ¿no? Entonces ahí ya se tiene, por ejemplo, anomalías negativas y eso pues tiene fuerte influencia sobre todo en las ciudades costeras, ¿no? De hecho ahora en Lima pues está bastante nublado, haciendo frío y eso pues en parte ha sido condicionado porque todo lo que tiene que ver con el agua superficial del mar frente a nuestras costas se ha enfriado, ¿no? ¿Ok? Se ha enfriado. Y yo sé que probablemente la pregunta de muchos es, sí, pero ¿por qué se habla del niño, etcétera? Hay que recordar que el periodo de crecimiento del niño va a ser pues cuando empiece la primavera, el verano, ¿no? Más o menos a fines de octubre, en noviembre, por su mismo proceso, va a empezar un proceso de calentamiento. Y bueno, y lo que sucede a escala del globo, porque no solamente es Perú que analiza toda esta zona, los pronósticos dicen pues que se va a llegar a extremos, sobre todo en la zona central, ¿no? Que es un poco lo que están sacando los modelos de pronósticos, que estos pueden variar mes a mes, por supuesto, no es que el clima sea lineal, es decir, yo digo ahora, no, sí, de acá a 6 meses voy a hacer eso porque eso sería ideal, pero con todo el calentamiento global que se ha dado durante los últimos años, pues el sistema es bastante caótico y puede generar pues que digamos, esos procesos que nosotros consideraríamos normales ya nos estén dando, ¿no? Entonces, para un poco estudiar el niño, se dividen por regiones, ¿no? La zona frente a nuestras costas se le conoce como la región del Niño 1+2 y la que está en la parte central como la región del Niño 3-4, ¿no? ¿Por qué se escogieron estos nombres? Fue básicamente porque los barcos, ¿no? Que salían del Callao, por ejemplo, y navegaban hacia China o hacia Australia, tenían esos valores de ruta, ¿no? Es decir, decían, bueno, voy a tomar la ruta 1-2, luego la ruta 3-4, y fue de ahí que se han tomado pues estas definiciones en todo el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, las regiones El Niño que se conocen, pues esta de acá es la región 1+2, la región 3-4, que es la región central, la región 3 y la región 4. Ahora, cada una de ellas pues tiene diferentes influencias a escala global, ¿no? De hecho, el Niño 1+2 tiene fuerte influencia sobre toda, digamos, la vertiente del Pacífico, ¿no? En el caso de Perú, pero la región central o el 3-4 tiene influencia, por ejemplo, en la parte andina, como vamos a ver más adelante, eh, digamos, en las relaciones estadísticas que se han hecho, ¿no? Entonces, lo que sucede acá, lo que muestra esta imagen, por ejemplo, es un poco cómo es la física, ¿no? Tanto de la termoclina, de la parte de la célula de Walker, recuerden que estas son las células de Walker. Eh, Esto de acá son las condiciones normales que ya habíamos visto, pero ¿qué pasa durante un evento El Niño? Pues durante un evento El Niño se invierte un poco, digamos, toda la física que existe en este acoplamiento océano-atmósfera
y ya el agua caliente no está perdón, el agua caliente ya no está tan alejado de Australia, sino que producto de, digamos, de anomalías que se presentan, se dirigen hacia el continente americano, y eso ocasiona pues de que en regiones que antes eran frías, ¿no? Se vuelvan cálidas, y por el mismo proceso pues se anula la subsidencia y eso hace que empiecen las precipitaciones, ¿ok? Pero también durante la niña lo que sucede está que estas aguas se hacen más frías de lo normal, es decir, son bastante frías, pero se extienden mucho más de lo que normalmente son, ¿no? Bueno, se sigue manteniendo condiciones cálidas en Ecuador, por supuesto que ya no tan fuertes como en condiciones normales, pero lo que también esto tiene, pues, por medio de teleconexiones, que vamos a ver más adelante, tiene sus impactos, pues, en lo que sucedería no solamente en Perú, sino a escala global, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos, pues, es cómo varía estos procesos que se presentan digamos, tanto en continente australiano como en continente suramericano, porque cambia completamente las formas. Y ya para entender qué es lo que sucede durante el fenómeno del niño, como ya hemos dicho, pues hay un ingreso de agua cálida frente a nuestro continente, ese proceso de subsidencia ya se pierde, y esto causa pues que el aire sea más cálido y húmedo, y lo que va a causar pues son precipitaciones, ¿no? Y es un poco lo que todos nosotros sabemos, ya lo hemos visto recientemente, lo que ha pasado este año, 2023, y lo que pasó también el año 2017, ¿no? Entonces eso hace que llueva en zonas bastante áridas y permite pues la formación de tormentas, ¿no? Ahora, es importante también saber que se puede calentar durante el invierno, como pasó este año, ¿no? O sea, por ejemplo, el mes de agosto ha sido de los años que ha roto algunos récords durante los últimos 60 años, sobre todo en la vertiente del Pacífico y en zonas costeras, récords de temperaturas para el mes, ¿no? Pero eso no ha ocasionado precipitaciones, ¿no? Básicamente el impacto es más notable sobre las temperaturas, ¿no? Es decir, no se ha visto impactado todo lo que tiene que ver con la cantidad de lluvia que se ha generado, sino que está más que todo centrado, en este caso en particular, en lo que se va a dar, pues, en un incremento de temperatura, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con el niño, pero hay algo clave en todo esto, y también este es un mensaje que yo quiero que ustedes lo tengan claro, ¿no? No todos los niños son iguales, ¿no? O sea, porque existe el concepto en la sociedad, incluso en algunas personas de la academia. Yo creo que ahora hay más gente informada que antes sobre esto, ¿no? Pero si no lo sabían, lo primero que hay que saber y el mensaje del fenómeno del niño es el siguiente: cada niño es diferente, ¿no? Es decir, no es que cuando se da el calentamiento siempre se da en el mismo lugar, ¿ok? De hecho, había un investigador chileno muy conocido, él, que se apellidaba Aceituno, y por ejemplo, él decía que el gran problema del fenómeno del niño era que se le haya puesto ese nombre, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que cada niño tiene su propia forma. Por ejemplo, acá tenemos el niño del 97-98, ¿no? Que causó fuertes impactos, y esto fue un poco cómo se presentó el calentamiento en todo el Océano Pacífico. El 2002-2003 también fue un niño muy fuerte, ¿no? Pero su calentamiento pues no llegó mucho a nuestras costas, más que todo fue más cerca del continente australiano, y eso también trajo impactos en algunos lugares. El 2009-2010 también se presentaron calentamientos, pero no fueron demasiados fuertes. Y probablemente, desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, por supuesto, uno de los eventos que se parece bastante a lo que estamos teniendo estos años es lo que pasó en el año 2015-2016. Probablemente muchos de ustedes se acuerdan que en el año 2016 se tomaron medidas también, ¿no? Es decir, se hicieron descolmataciones de cauces, se hicieron muchas obras, porque se advirtió que se venía un niño global, ¿no? Entonces, el niño global, pues, lo que hace, se calienta mucho en esta parte,
Y esta parte de acá lo que generalmente estadísticamente causa es inhibir las precipitaciones en las zonas andinas, sobre todo en la parte sur, pero no en un 100%, porque también cuando alguien dice, oye, ¿el Niño qué causa? Lluvias en el norte, sequías en el sur, ¿no? Pero no siempre, es decir, la gente piensa que haya sequía, se va a secar, no necesariamente, porque si llovía 50, ya ha llovido 49, sí es verdad, ha disminuido, pero la diferencia es solo de 1 milímetro. Pero si llovía 50 y ha llovido 5, pues ahí sí es un fuerte impacto, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta ese grado de, digamos, de cambio que se pueda presentar. Pero el mensaje de esto es que cada niño es diferente, ¿no? Ahora, el niño de ahora también tiene otros patrones, pues, bastante diferentes, porque como todos ustedes deben haber visto en las noticias, no es que solamente se esté calentando el Pacífico tropical, sino se está calentando todo el planeta, ¿no? De hecho, deben haber visto los eventos que han pasado en Europa hace un mes aproximadamente, y probablemente ha sido bastante mediático lo que pasó en Libia, ¿no? ¿No? Entonces es una zona desértica, parecido a Lima, pero que ha tenido tasas de precipitación muy fuertes. Por supuesto que el impacto más fuerte de ellos ha sido porque se les ha roto un par de represas, ¿no? Entonces eso ha causado un impacto bastante fuerte, pero también las tasas de lluvia han sido muy fuertes, y eso está relacionado más que todo a que el mar Mediterráneo está demasiado caliente, ¿no? Entonces, al estar caliente y ser el verano, pues es lógico que los sistemas atmosféricos generen, pues por su propia generación de energía, mayores tasas de precipitación. Entonces, para entender un poco esto de la diversidad del Niño, hay un trabajo muy interesante que se publicó en el año 2011, justo por Ken Takahashi, ¿no? Que es quien trabajó esta temática. Y por ejemplo, él hizo una reclasificación de cómo eran los valores de temperatura superficial del mar. Es un análisis, en este caso, entre, o sea, cogió toda la parte ecuatorial del Océano Pacífico y calculó lo que se conoce como componentes principales en estadística, que básicamente es un análisis discriminatorio en los cuales estos componentes principales son únicos. Y por ejemplo, si uno saca el componente principal 1 versus el componente principal 2, no va a tener, van a tener cero correlación, pero cada uno de ellos va a representar cierto porcentaje de variabilidad, ¿no? Entonces, los que representaron más variabilidad, en este caso, él hizo este análisis, era el Niño del Este, que si se dan cuenta, se parece un poco, en este caso, al niño del, digamos, de la región 1+2, y también el niño central, ¿no? El niño central, ¿por qué? Porque ahí pues se puede tener, digamos, estaba más relacionado al 3-4, ¿no? Entonces, él al definir estos indicadores, de hecho fue algo bastante interesante porque, ¿por qué también se relacionó esto? Porque antes se pensaba de que cuando empezaba el calentamiento en la parte central, luego este calentamiento iba a llegar frente a nuestras costas sí o sí, pero se ha observado que ya producto de todos los cambios que existe, eso ya no está pasando en la actualidad, ¿no? Es decir, debería normalmente seguir la ruta, pero no está pasando eso en la actualidad, sino que a veces se queda en la parte central o se queda frente a nuestras costas, pero no sigue un proceso, digamos, homogéneo. Ahora, eso es un poco respecto a la diversidad del Niño. Y por supuesto que todos ellos, cuando ya empezamos a analizar esta diversidad del Niño, o también se conoce como sabores, en inglés como flavors, ¿no? Entonces, hay Niño del Este y hay Niño también central, y cada uno de ellos tiene su propia forma. Por ejemplo, el Niño de 1997-98 y el Niño del 82-83, sobre todo están relacionados con el Niño del Este, es decir, con todo ese calentamiento en la parte central, ¿no? Perdón, el Niño del Este, que está relacionado pues a que llegó a nuestras costas, ¿no? Pero existen otros niños también fuertes, uno de ellos, por ejemplo, el de acá, este de acá, del 2015-2016, que no llegó frente a nuestras costas e incluso no tuvo la influencia necesaria para causar impactos. Entonces,
cada uno de ellos, cada uno de los años que se van presentando tienen pues patrones bien diferenciados, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, en este documento de McFadden, ¿no? EOL del año 2020, que justo es un libro que se llama El Niño, Oscilación del Sur, en un escenario de cambio climático, que es un libro bien, bien interesante porque es un libro en realidad que incluye muchas publicaciones sobre el fenómeno del niño, desde la física, teleconexiones, cambio climático, impactos, etcétera, ¿no? Entonces, ya se sabe, pues, de todos los niños cómo han sido estas clasificaciones, ¿no? Porque hay algunos que ya por consenso son niños del este, niños centrales, e incluso hay algunos que no llegan a definirse porque no está claro, pues, si es muy pegado al este o está en la zona central. Y por supuesto, lo que sí se ha visto es, pues, que el niño es un evento que tiene sus impactos no solamente a escala de Perú, ¿no? En Perú, pues, causa inundaciones en el 97-98, ya nosotros lo conocemos, el año 2017, recientemente este año, etcétera. Pero también al mismo tiempo puede ocasionar sequías en Australia o también puede ocasionar al sur de California incendios forestales muy extremos producto de las sequías, ¿no? Y también se puede relacionar estos con el fenómeno de la niña, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en este caso en California. Y este es un mapa muy interesante que lo publica, por ejemplo, McFadden, pero sale del IRI, es decir, el IRI es el Instituto de Investigación en Clima y Ciencias Sociales de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, donde se puede ver, por ejemplo, cómo son los impactos del niño a escala global. En color verde es las zonas donde llueve muy fuerte o llueve más de lo que normalmente llueve. Y en color amarillo son las zonas donde hay, pues, sobre todo sequías, ¿no? Entonces acá se puede ver, pues, que en el caso de Perú lo que sí se observa son periodos, pues, bastante húmedos, ¿no? Pero como vamos a ver más adelante, pues hay algunos análisis que ya se han hecho también, haciendo un análisis discriminante solamente durante estos eventos de cuáles han sido sus impactos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que causa el niño, ¿no? Acá, por ejemplo, se calcula el porcentaje de la parte tropical versus el niño 3-4 y cómo se incrementan por cada grado de anomalía del niño en la región 3-4, se causa pues de que las tendencias en el caso de las sequías se incrementen, ¿no? Entonces, los 10 eventos más fuertes se observan pues durante el periodo 50-2003 y están relacionados básicamente con el calentamiento en esta región, ¿no? En este caso en particular, insisto, tiene que ver pues con anomalías del niño 3-4 y lo que va a causar a escala global. Entonces quiere decir que sí tiene una relación con las sequías, ¿no? Pero no solamente con las sequías, sino también con las lluvias extremas. En el mismo libro de McFadden, por ejemplo, hay también figura bien interesante que muestra a escala de todo el planeta durante los eventos El Niño, qué pasa con los caudales. Por supuesto son caudales simulados, ¿no? A escala planetaria, pero en color rojo quiere decir eventos de sequía y en color azul pues son eventos bastante fuertes que pueden estar relacionados con las inundaciones. Si hacemos un zoom a esta imagen, en el caso, por ejemplo, de Perú, se observa pues que la parte norte muestra mayores tasas de caudales, que es lógico, que es un poco lo que ha pasado, y toda la parte central y sur muestra disminuciones de, digamos, de caudales que pueden estar del orden de 40-50%, ¿no? Es decir, esta es un poco la señal clara, ¿no? De que en el norte puede dar más precipitaciones y en toda la parte central sur de los Andes, disminución de las precipitaciones, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos saber, pues, esos impactos del niño a nivel global, ya en función de estos análisis, porque están basados en bastantes publicaciones, digamos, publicaciones científicas, lo primero que nosotros tenemos que decir es lo siguiente, ¿no? Que las sequías se dan en todo el trópico, pero más puntual en India, Indonesia, Sudáfrica. También el tema de precipitaciones extremas que se dan pues en el sureste de América del Sur, partes del sur de Estados Unidos, sobre todo el sureste de Estados Unidos, en el Gran Cuerno de África y el sureste de China.
Caudales extremos que se dan en muchas regiones, incluida pues algunas estaciones que tienen, digamos, rezagos en los efectos producto del derretimiento de la nieve, etcétera. Y también ya se ha relacionado pues con los incendios forestales que se dan producto de las sequías, ¿no? Porque se presentan inviernos bastante secos y eso causa pues este tipo de impactos, ¿no? Ahora, también una de las cosas importantes que de los impactos del niño a nivel global son el tema de las teleconexiones, ¿no? Es decir, en este caso, existe una teleconexión entre lo que pasa en una región y lo que se pueda dar pues en el caso del fenómeno del niño en particular. ¿Alguien tiene activado su micro, por favor, si lo puede apagar? Entonces, pero también, y esto es muy importante porque probablemente durante este año se ha hablado de otro índice, ¿no? Que tiene que ver más que todo con oscilaciones a escalas semanales, que se conoce como la oscilación de Madden-Julian, ¿no? Que habla un poco, pues, también de que este tipo de oscilación estaría en relación, no soy muy experto en este tema de la oscilación de Madden-Julian, pero lo que sí tiene que ver es que cada vez se está acrecentando más y tiene influencia sobre todo lo que pasa, sobre todo en este proceso atmosférico oceánico que se da en el Pacífico, ¿no? Entonces, y definitivamente, pues el impacto del calentamiento global también está incrementando. Si bien es cierto, no hay una señal clara, pero sí se está observando que poco a poco, pues, producto de este calentamiento, lo que sí va a pasar, y como vamos a ver más adelante, es que los eventos van a ser más frecuentes, ¿no? Pero también hay una oportunidad y eso, por ejemplo, ya se está estudiando y se está analizando, como ya se sabe, pues que al calentarse el mar puede causar impactos de precipitación muy extrema. Eso hace que de cierta manera, durante el Niño, el clima se hace más predecible, ¿no? Y por lo tanto se puede hacer una predicción de los extremos, ¿no? Entonces, en este caso, se pueden hacer mejores predicciones del niño, incluso se pueden hacer anticipaciones climáticas de 1 a 12 meses de anticipación. ¿Por qué? Porque una vez que comienza el evento del niño, pues su evolución posterior se vuelve más predecible. Por supuesto que cuando decimos se vuelve más predecible, es siempre y cuando pues el proceso sea bien conocido y haya muchos eventos estudiados. Pero eso que se haga muy predecible, probablemente haya ayudado, ¿no? Los eventos que se han producido el año 2017 y este año para tratar de entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Eh, entonces, esto hace que exista pues una capacidad emergente para utilizar cuando uno ve condiciones del niño para predicciones a escala subestacional, que básicamente son a paso de tiempo mensual, ¿no? O a escala de tiempo semanal también, ¿no? Ahora, si ya nosotros aterrizamos en que lo que nos interesa, que es el impacto del cambio climático sobre el niño, ¿no? En primer lugar, es lógico que el calentamiento se esté incrementando. Bueno, ahora no está en 1,1, está en 1,2 grados centígrados. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. Pero claro, todos se preguntan, ¿no? ¿Puede este calentamiento global, o más precisamente el forzamiento antropogénico, afectar el ciclo de los niños, ¿no? ¿Ha afectado ya al niño y cómo puede cambiar el niño en un clima futuro más cálido debido al cambio climático? Entonces, con respecto a esta pregunta, pues hay todavía divergencias, aunque poco a poco se están haciendo mejores interpretaciones científicas, sobre todo. Eh, para empezar, pues se han utilizado porque hay que entender que si uno quiere estudiar un fenómeno, lo ideal es tener la mayor cantidad de muestras posibles. Y en eso ha ayudado mucho, en primer lugar, de que se ha incrementado todo lo que tiene que ver con registro de datos, número uno. Y en segundo lugar, también ha ayudado mucho los datos paleoclimáticos, ¿no? Estos datos paleoclimáticos, pues, son proxies que uno utiliza y que van a años muy anteriores y te puede, pues, ayudar a ver las interpretaciones de cómo se han presentado estos fenómenos y sus características físicas, ¿no? Pero los más estudiados, bueno, acá está un poco retrasado, pero los niños más fuertes que se han dado han sido el 8283, 9798,
15, 16, probablemente para nosotros como Perú el 17, porque ha sido un niño costero, que vamos a ver en un rato de qué trata. Y también el año 2023, ¿no? Que ha sido también un niño costero. Pero como dice acá esta referencia del libro de McFadden, dice hasta 150 años, pues es todavía bastante corto para decir que los patrones de estos eventos, pues se puede considerar de que tenga una evidencia del efecto del cambio climático. Y sobre todo considerando pues la alta variabilidad natural que se presenta a escala planetaria, ¿no? Y qué tanto pues se puede dar certeza a los eventos medidos antes de 1950, ¿no? Porque a veces pueden tener errores, puede ser simplemente bastante subjetivo porque no habían pues instrumentos para poder medirlo. Entonces, si nosotros vemos ya cuál es el impacto del cambio climático, por ejemplo, en este caso, basado en el índice del este, ¿no? Es decir, el índice que tiene más influencia sobre Perú. En color azul, las barras en color azul es un poco como vendría a ser esa variabilidad de la temperatura, digamos, en el periodo presente, 1900 a 1999. Y en rojo un poco qué es lo que dicen cada uno de los GCM, ¿no? Que son los modelos que ustedes están descargando respecto a la temperatura superficial del mar. Si se van a incrementar o si van a disminuir, ¿no? En este caso, lo que sí indican la mayor cantidad de modelos de cambio climático, 15, 17, de hecho, casi la mayoría, lo que hace es que dice que la temperatura de superficial del mar va a tener mayor variabilidad, es decir, si antes pues tenía valores por cercanos a 15 grados, va a tener ahora valores pues que van a variar entre 10 a 20, por ejemplo, ¿no? Entonces te está diciendo de que va a haber un incremento de la variabilidad. Y los modelos que están acá con puntito rojito, lo que te está diciendo es que van a haber ocurrencias del Niño del Este muy fuertes, ¿no? Durante ese periodo. Pero el aumento de la variabilidad en la parte este se asocia pues con eventos fuertes de ocurrencia del niño en la mayoría de modelos, ¿no? Entonces, lo que sí mencionan estos modelos que va a haber pues digamos, incremento de la frecuencia. Pero existen tres factores que todavía se necesita estudiar cuál sería el impacto del calentamiento global. El primero es cómo cambia el estado medio del Pacífico tropical en estos escenarios de cambio climático. También hay que entender que hay cambios en procesos que son no lineales, que van a interactuar con el clima promedio. Y finalmente, la fidelidad del modelo climático, es decir, que también simulan este tipo de procesos, ¿no? Y ahora sí ya vamos un poco aterrizando en el en el tema de las lluvias y qué pasa durante el Niño. Acá es una figura bastante conocida y qué es lo que pasa pues durante las precipitaciones en Piura. Acá son las lluvias en Piura y lo que nosotros podemos ver son las tasas en totales en milímetros por mes desde los años 1970 probablemente hasta el año 2005 y vemos cuánto ha sido esa tasa de lluvia el 97-98, el 82-83, ¿no? Que son bastante fuertes, siendo el 97-98 más fuerte, que llegó a valores totales de 650 milímetros, teniendo pues valores por debajo de 50 milímetros en, digamos, en condiciones normales, ¿no? Y por ejemplo, este es un trabajo bastante antiguo de Goodman del año 1999, en el cual él encuentra un umbral, ¿no? Es decir, el IMARPE, que es Instituto del Mar del Perú, mide la temperatura superficial del mar en una isla frente a la isla de Lobos, y ahí se tienen los registros de temperatura superficial de mar, pero justo cuando se llega a un valor cercano a 26 grados, ¿no? Cuando ya se incrementa hacia ese valor, se presentan las precipitaciones en Piura, ¿no? Entonces, este es un link bastante directo, pues, entre qué tanto se va a llover en función de qué tanto se calienta la temperatura superficial del mar. Entonces, sí existe una relación. Ahora, como ya habíamos dicho, pues, existen dos sectores bien demarcados de una manera clara. Uno de ellos es la región 1+2 y otro la región 3+4, ¿no? Entonces, las anomalías en la 1-2 tienen impactos directos sobre la costa peruana, ¿no? Ya lo vamos a ver también esto.
y del 3,4 pues lo que hace es perturbar toda la circulación atmosférica a escala global. ¿A través de qué? A través de las teleconexiones, ¿no? Porque recuerden, cuando vimos la sección de clima, lo que nosotros hicimos es que teníamos pues diferentes sistemas de circulación, tanto en alta atmósfera como en baja atmósfera, que tiene influencia, ¿no? Tiene bastante influencia en todo el proceso de, en este caso en particular, de qué tan fuerte puede llover en una región en particular. Pero si esta se altera, es decir, que normalmente es caliente y de luego es fría, o a la inversa, si es fría es caliente, eso va a tener cierta influencia en otros lugares a través de las teleconexiones, ¿no? En Perú, por ejemplo, durante el Niño, y como vamos a ver en un rato, los impactos directos se notan en la costa y por procesos de esta teleconexión se observan impactos tanto en la parte andina y de cierta manera en la parte de la selva, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que existen dos zonas bien demarcadas, que era la región 1+2 y la región 3+4. En un inicio, en los años 80, cuando se presentó el Niño 83-84, y después cuando se hicieron investigaciones, se asumía de que cuando el Niño llegaba al 3+4, de todas maneras tenía que llegar a la región 1+2, es decir, que seguía una secuencia lineal, ¿no? Entonces, probablemente lo más interesante, este es un slide de Ken Takahashi, por ejemplo, donde nosotros podemos ver acá tres indicadores, ¿no? En color azul viene a ser la correlación entre el Niño 3,4 y el índice de oscilación del sur. En color negro es la correlación de la región 1+2 con el Niño 3,4. Y en color rojo la correlación del Niño 1+2 con el índice de oscilación del sur. Entonces, si ustedes se dan cuenta más o menos hasta el año 2000, ¿no? Los valores de correlación, es verdad que en algunos casos, por ejemplo, en color azul, que es el 3,4 con el índice de oscilación del sur, las correlaciones son bastante fuertes. En color rojo, que era el 1,2 frente a nuestras costas versus el índice de oscilación del sur, no eran tan fuertes, pero no eran malas tampoco, más o menos en promedio, tenía 0,6. Pero ya desde el año 2000 lo que se observa es un desacople, ¿no? Un desacople que hace que ya las correlaciones entre el Niño, en este caso, 1+2 y el 3,4, es decir, la correlación de la temperatura superficial del mar en este punto versus este punto, se empezó a quebrar, ¿no? Es decir, ya no había una correspondencia, eran como procesos diferenciados, como se puede observar en estos cálculos de correlaciones, ¿no? Estas correlaciones son correlaciones móviles de 7 años que se han dado, ¿no? Entonces, el Niño 1+2 frente a las costas sudamericanas, pues lo que ha pasado es que se ha desacoplado del Niño global en las últimas décadas, ¿no? Y eso hace, pues, de que cuando se quiera estudiar esto, pues se tiene que recurrir a otro tipo de indicadores, y ahí surge un poco esto, lo que ya les había mencionado, ¿no? El índice E, o el Niño frente a nuestras costas, y el índice C, que es en el Pacífico Central, que son dos señales completamente independientes. Ahora, para ver cuál es la influencia del Niño sobre las precipitaciones a escala de todo el Perú, eh, en el año 2014 yo hice esta investigación junto con el doctor Giancarlo Espinosa. De hecho, yo la presento ahora porque se ha vuelto a actualizar y los resultados siguen siendo válidos, ¿no? Entonces, se caracterizaron las precipitaciones a escala de estaciones de todo el Perú, por supuesto que no hay muchas, pero se clasificaron los valores de precipitación del año 65 al año 2009, ¿no? Y entonces la idea era ver cuál era esa correlación entre los valores de precipitación y los indicadores, tanto el indicador del este como el indicador central. Entonces, lo que se encontró era de que cuando, por ejemplo, se presenta el patrón del este, esto, al estar bien pegado a nuestras costas, lo que ocasiona es un calentamiento en la costa y favorece pues las lluvias en toda la parte baja. Pero cuando se presentaba el calentamiento en la parte central, lo que se tenía era que el calentamiento lo que hacía es suprimir lo que tiene que ver con las precipitaciones en toda la parte andina, ¿no? Entonces, ese calentamiento lo que hace es suprimir las lluvias en la cuenca alta. Entonces, de acá viene un poco
lo que siempre ya afirmamos como Senami, porque insisto, esta señal se vuelve a repetir en los datos actuales. Es decir, cuando, si nosotros ahorita el pronóstico que se está haciendo para el verano que viene, ¿ok? Se afirma que esta zona va a estar bastante caliente. Entonces, al estar bastante caliente, ¿cuál es la señal más típica? De que todo en esta zona pues se va a inhibir el tema de las precipitaciones. Entonces van a presentarse sequías, ¿no? Sobre todo en la parte andina. Pero insisto, acá, si bien es cierto, estos puntitos azules se ven ahí, no es que sean todos los datos, ¿no? Más o menos el porcentaje de datos que presentaba relación significativa era de un 40%, ¿no? Es decir, hay un 60% que no explica exactamente pues que este calentamiento esté influenciado por estos valores de precipitación, porque hay que recordar que en Perú pues como ya hemos visto en la clase inicial de climatología, hay diferentes factores, ¿no? Tenemos, pues, el ingreso de humedad de la parte amazónica, también podemos tener que el anticiclón, pues, qué sé yo, se inhiba mucho, se vaya hacia la parte superior, por lo tanto va a ser mucho más extremo de lo que se está pensando. Existen sistemas como la Alta de Bolivia, que puede tener influencia sobre el comportamiento de las precipitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en un 40-50% se puede afirmar que eso es lo que va a pasar, pero hay una incertidumbre también asociada a lo demás. Ahora, pero también no solamente es el niño el que tiene influencia, ¿no? Sino también es un poco la niña. Este trabajo, por ejemplo, fue de Espinosa en el año 2017, donde se observa en color azul correlaciones inversas y en color rojo correlaciones directas, ¿no? Entonces, hay correlaciones inversas, que quiere decir que cuando en el niño central se enfría mucho, ¿no es cierto? Lo que va a causar es lo inverso, es decir, va a causar bastantes precipitaciones, ¿no? Y sobre todo, toda la cuenca amazónica que vemos acá como área, está bastante relacionado todavía con lo que pasa en el niño central, ¿no? Porque en el niño del este, más que todo, la influencia es más localizada frente a nuestras costas, ¿no? Ahora, y lo que estamos viviendo, pues en la actualidad, de hecho ya la Organización Meteorológica Mundial ha definido que estamos en un proceso de ebullición, ¿no? Es decir, que a escala planetaria todo se está calentando, ¿no? Y de hecho, bueno, esto no está actualizado, pero esto va un poco hasta abril de este año. En color negro pueden ver cómo es la temperatura superficial del mar a escala planetaria, ¿no? Y se ha llegado pues a récords históricos, ¿no? Es decir, jamás se habían presentado esos valores de temperatura superficial del mar que se han presentado no solamente en la parte del Pacífico tropical, sino también pues en el Atlántico, en el Océano Índico, etcétera, ¿no? Y esto es un poco, por ejemplo, el Niño 1+2 de los 8 eventos más extremos, ¿no? Que comparados con este año. Por ejemplo, el 2023-2024 es el que está acá en color negro. Y sí se había visto, pues, que se había producido un récord, ¿no? De hecho, esto tuvo bastante influencia este año porque las precipitaciones han sido bastante fuertes en los meses de marzo, abril, incluso mayo, ¿no? Y en la región 3-4, en este caso, pues este es lo que pasó el 2023-2024, no ha sido tan extremo como la región 1+2, ¿no? Que sí se observa que ha sido bastante fuerte ese proceso de incremento de temperatura. Entonces, como conclusión en esta primera parte hay que diferenciar al menos dos tipos del niño. Bueno, van a haber más, de hecho, ya les he dicho, y lo que también tienen que saber ustedes, como les he dicho, es que el niño es diverso, es decir, existe una diversidad en el caso del niño. También que el niño tipo C, pues, va a tener un impacto relevante, sobre todo en la región andina, altiplánica y amazónica. Y también hay que hablar de esto, ¿no? Que no toda la variabilidad de las lluvias es explicada directamente por esos indicadores. Pero todo esto, tal vez acá lo más rescatable es que muchos de estos conocimientos, muchas de estas investigaciones que han llegado a estas conclusiones, ha participado el Perú directamente, ¿no? Y eso ha sido muy, muy interesante y eso es un papel reconocido a escala global, que en Perú existen investigadores bastante fuertes en todo lo que tiene que ver con el fenómeno del niño, ¿no? Tanto la física, relaciones estadísticas, incluso procesos de modelamiento que pasaría si existe un cambio climático en particular. Entonces, antes de pasar a la ronda de preguntas,
lo que vamos a ver ahora es un poco, esta es una presentación también cedida gentilmente por el doctor Kenta Takahashi, que es un poco sobre el estado del conocimiento del niño costero, ¿ok? Eh, este slide es bastante interesante. Hay que indicar que por qué se llama el niño, probablemente alguno de ustedes no lo sepa, pero surge, de hecho, en publicaciones peruanas, ¿no? En el año 1891, por ejemplo, publicado en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, Carranza define, ¿no? Y dice, el hecho es que el verano pasado se observó en la zona de Paita y Pacasmayo una corriente de norte a sur, ya la definía, contraria a la gran corriente polar que baña constantemente nuestro litoral, ¿no? Entonces ya él habla, por ejemplo, del cambio de la corriente, ¿no? Por eso le llama así, contracorriente marítima observada en el Paita y Pacasmayo. Pero ya Carrillo, en el año 1893, 2 años después, dice, ¿no? Los marinos paiteños que navegan frecuentemente cerca de la costa y en embarcaciones pequeñas, ya al norte o al sur de Paita conocen esta corriente y la denominan corriente del Niño. Sin duda, porque ella se hace más visible y palpable después de la Pascua de Navidad. ¿Ok? Entonces, fue por eso que le pusieron el nombre del niño, ¿no? O sea, es producto de los marinos paiteños, entonces se agarró a esta definición y fue así que se denominó el evento del niño. Pero, como ya les había mencionado, pues ha habido una evolución espaciotemporal del concepto del niño, sobre todo en la comunidad científica. No es que ya lo que se sabe ahora se sabía hace muchísimo tiempo y probablemente durante los años conozcamos más procesos relacionados, porque entender todo lo que sucede pues en el Pacífico tropical, no solamente a escala oceánica, sino también a escala atmosférica, es todavía complejo, ¿no? Por eso que hay muchos experimentos que tratan de, en la actualidad, de colocar más mediciones, por ejemplo, boyas para medir la temperatura superficial del mar, navíos que tratan de cruzar todo el mar para calcular, pues, qué tan fuertes son las anomalías, etcétera. Entonces, un poco este cronograma lo que muestra es que en 1891, pues, surge el concepto del niño, ¿no? Como hemos visto en el slide anterior, corriente del niño, lluvia extrema. Ahí define Carranza, Carrillo y Guren esas definiciones, pero ellos lo asociaban a un calentamiento que se presentaba frente a las costas del Perú, por eso hablaban que eran pues los marineros de Paita. Ahora, en 1925, por ejemplo, se presentó un evento El Niño, documentado por Schott en el año 1931, y por ejemplo, él en ningún momento habló pues que era un proceso global, sino decía que es un proceso que se ha presentado frente a las costas de Perú, con vientos que iban de sur a norte, etcétera, ¿no? No habló de un concepto global. Pero ya en el año 1957, 1958, Jerknes, con publicaciones en los años 66 y 69, él fue el que acuñó el niño oscilación del sur. ¿Por qué? Porque él había observado ya pues porque empezaron los primeros registros de temperatura superficial del mar, y había observado pues que era un proceso que no solamente se daba frente a las costas de Perú, sino se daba en la parte tropical hasta la región 3, ¿no? Entonces, Jerkens ya pues decía, oye, esto es un proceso que no es solamente que se da en Perú, sino a escala global. Y entonces si le pone el nombre El Niño Oscilación del Sur. Y probablemente el niño más estudiado, ¿no? De las últimas décadas fue del año 82-83, que fue un niño que se dio un calentamiento costero, ¿no? Pero acá se hablaba pues que había un calentamiento que se daba sobre todo en la parte del Pacífico y venía de la parte central y se daba y llegaba frente a nuestras costas. Pero en el año 97-98 también se dio el fenómeno del niño y ahí fue que se introdujo la región 3-4, porque lo que había era el 1-2, la región 3 y la región 4, pero decían, no, en la región 3-4 es donde se da el calentamiento, y en este caso Barston y Trenberg hablan pues que en el año 97-98 se introduce esta definición del niño 3-4. Pero ya después, pues en los años 2002, 2006, 2010, 2016, se habla mucho de la diversidad del niño, sobre todo la parte oriental versus central, ¿no? Incluso se habla del famoso
niño Modoki porque tenía una forma a veces cuando estaba hacia el oriente y otra forma cuando estaba hacia el occidente. Ahí surgieron muchas publicaciones tratando de explicar estos procesos. Pero algo que rompió completamente, y de hecho fue un gran reto, eso sí yo lo puedo reconocer, que se presentó, por ejemplo, a escala en este caso a escala de toda la comunidad científica, y sobre todo fue Perú el líder en esto. En el año 2017, después del evento, se impuso el término del niño costero, ¿no? Pero había en la comunidad científica mucha gente que no estaba de acuerdo, ¿no? Pero digamos ya se empezó a explicar que era un proceso diferente a todos los otros niños globales y que tenía más relación con el proceso que se dio en 1925 que a lo que se daba a escala planetaria, ¿no? Porque en un primer momento decían, bueno, sí es una anomalía que se ha presentado en el mar, pero no tiene nada que ver con el niño, pero digamos a fuerza de voluntad fue que surgió esta definición del niño costero en el año 2017 y eso es un poco lo que también se ha dado este año, ¿no? El año 2023, que de nuevo se ha presentado un niño costero parecido al año 2017 y parecido al año 1925. Entonces, no es pues, y acá también se ve un poco ya una manera desagregada, en este caso, que el niño pues no existe una definición única, ¿no? Si hay alguien que te diga, bueno, sí, el niño es así, así, hay que entender que es diverso, ¿no? Que tiene bastante diversidad y poco a poco pues se va conociendo más de este fenómeno a escala global, ¿no? Entonces, esto ya habíamos visto cuál era la relación de la publicación del Pacífico Oriental y el Pacífico Central y cómo estas anomalías de lluvia están relacionados en función de los patrones del Niño Oscilación del Sur. Pero para entender el niño costero, eh, se tiene que ir un poco a los valores pues, de los impactos o los valores en las precipitaciones que se presentaron. Entonces, se recurrieron a algunos datos antiguos, por ejemplo, los caudales en Piura, que parten desde el año 1925, y ahí se observaba pues, que el 25 tenía picos, 83, 98, e incluso el 2017 ha llegado a tasas cercanas a 1983. Y lo mismo se observa en la temperatura superficial del mar en Puerto Chicama, ¿no? Entonces el 25 se ve como un extremo, 83, 98 y del 2017. Entonces, pues, ya estos eventos se ven referenciados con evidencia de datos, ¿no? Porque siempre cuando uno va a hacer afirmaciones hay que entender, pues, que esto se tiene que relacionar con estos extremos. Pero también una de las cosas que hay que notar por esta diversidad, ¿por qué se le denominó niño costero? Porque en el niño 83 tenía esta forma y en el niño 98 la forma de acá abajo. Ustedes pueden ver, pues, que más o menos las manchas no son iguales, pero son más o menos semejantes, que se da un calentamiento en el 3-4. Pero durante el niño costero del 25 y el del 2017, pues el calentamiento en el 3-4 no se calentó nada, ¿no? Sino que este calentamiento más que todo se ha dado en la región 1+2, ¿no? Entonces, si ya nosotros vemos y vamos hacia las anomalías del niño, vemos cómo han sido esas anomalías del año 83, del año 98 y del año 2017. Es lógico, el 98 ha sido más fuerte, pero más que todo centrado en la zona del norte, pero en el año 2017, si bien es cierto, no ha sido tan fuerte como el año 98, pero si ven el color verde se ve extendido a escala de toda la costa, ¿no? ¿No? Incluso algunas regiones de la Amazonía. Entonces, el evento que se presentó el año 2017 a escala espacial, digamos, no de intensidades, ha sido bastante fuerte, pues, a escala de todo el Perú, ¿no? Es un poco lo que ocasionó el niño costero. Bueno, es parecido a lo que pasó en el año 2023. Y de hecho, si vemos las anomalías en el año 2023, en febrero, en marzo, ¿no? En abril, que es un poco lo que ha pasado este año, ¿no? Podemos ver que en marzo, por ejemplo, de este año, las más grandes anomalías, en este caso, que se han dado en todo el mes de marzo, que ha sido el mes más impactado, se han presentado pues lluvias muy, muy fuertes en toda esta zona, lo pueden ver ahí en color verde, pero también se ha visto el proceso inverso, ¿no? Es decir, que se han presentado, por ejemplo, déficits muy, muy extremos
de disminución de las precipitaciones en toda la zona surandina, ¿no? Ahora, como mencionamos en su momento, pues a nivel internacional no se reconocía el niño costero, no se quería aceptar que, porque así lo denominó Perú, así lo denominó el ENFEN, pero incluso se hablaba de que las condiciones eran neutras. El 15 de febrero del 2017 decía la Organización Meteorológica Mundial, no, las condiciones son neutras a escala global porque no se calentaba el 3,4, ¿no? Pero ya el ENFEN sí se adelantó, ¿no? El ENFEN ya dijo 24 de enero y el 2 de febrero hay que tener mucho cuidado, incluso se hablaba de un estado de alerta del niño costero, ¿no? Ya se acuñaba esa frase. Pero ya en una publicación que se llama El Niño Oscilación del Sur, que es un poco el libro que he documentado en la presentación de McFadden, existe una sección muy interesante que se llama La diversidad del niño. Bueno, ahí está Ken Takahashi como coautor. Y es acá donde se acuña ya científicamente el término el niño costero, ¿no? O costal el niño, ¿no? Entonces ya se matricula, digamos, como otro tipo de niño en la comunidad científica y ya se puede hablar pues de la diversidad del niño. De hecho, en otra publicación también sobre los efectos del niño, sobre todo el tema acuícola y acuicultura, se habla también de los diferentes mensajes y se habla de la diversidad del niño, ¿no? Porque hay el niño extremo, el niño del este, el niño central, el niño, digamos, costero, y también la niña extrema, ¿no? Entonces ya hay, pues, si se dan cuenta, se va desagregando en diferentes categorías y cada uno, pues, va a tener sus impactos diferentes a escala global, ¿no? Ahora, ¿en qué diferencia el niño costero de los otros niños? Acá se ve un poco la temperatura superficial del mar en Puerto Chicama. Acá hay algunos datos de eventos extremos, por ejemplo, el niño 98, del año 83, que son los más fuertes. Entonces, si se ve el año 2017, se observa pues que contrario al 83 y al 98 es un calentamiento pues bien fuerte que empieza pues en noviembre, diciembre, enero, febrero se mantiene, ¿no? Todo hasta abril y luego disminuye. Entonces, tanto el 83 y el 98, el 83 también tiene más o menos esa fisionomía, por supuesto que empieza más en enero y llega hasta junio, julio. Pero lo que sucede es lo siguiente, que cuando ya era el niño costero, de hecho empezó a calentarse, ¿no? Pero de pronto tuvo digamos, una crecida bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, bajó un poco, pero de nuevo volvió a crecer y bajó, ¿no? Entonces, estos picos que se presentaron de temperatura superficial del mar fue lo que se vio el impacto a escala de toda la vertiente del Pacífico, ¿no? Y el mismo proceso tuvo el año 1925, solamente que en el año 2017, pues, nadie se atrevía a decir, oye, se está pareciendo al 83 o al 98, porque eran los más conocidos, pero cuando ya se vio que nos impactaba muy fuerte fue que surgió eso, ¿no? Y si bien es cierto, acá no lo mostramos, pero el 2023 también tuvo esta secuencia, ¿no? Tuvo esta secuencia de crecer igual de una manera fuerte y de hecho fue un poquito más el calentamiento, si ustedes recuerdan, pues se habló del ciclón Yaku, ¿no? El ciclón Yaku que incluso se presentó frente a nuestras costas y causó precipitaciones, pues, en zonas bastante áridas, ¿no? Entonces, eso fue un poco a escala de la temperatura superficial del mar, cuál es su diferencia con los niños globales, tanto del año 83 como del año 98. Pero también hay diferencias con los calentamientos que se producen, porque, por ejemplo, en el niño global, esto de acá tiene que ver con la profundidad del calentamiento, ¿no? Entonces el calentamiento durante un niño global, pues es en toda, digamos, en todo la profundidad del océano, de 0 a 100 metros, pero durante el niño costero, el calentamiento, pues, no llega más allá de 30 metros, ¿no? Muy fuertes. Entonces, eso también hace, pues, que haya bastante diferencias, es decir, el calentamiento durante el niño costero es más somero, y por lo tanto es más rápido, ¿no? Es más somero porque está muy pegado a la superficie, entonces, pero por eso también que rápidamente se disuelve, ¿no? En cambio, un niño global, pues ese calentamiento se va a mantener en el tiempo, ¿no?
Y también el niño costero pues está asociado a los vientos, ¿no? Entonces, aparte de presentarse ese calentamiento, hubo pues vientos del norte y lo que ocasionó pues una intensificación de la zona de convergencia intertropical, ¿no? Hay que recordar, ustedes ya saben qué es la zona de convergencia intertropical, y eso hace pues que ésta se concentre bastante fuerte en estas zonas, ¿no? Y son muy parecidas a los eventos del 1925, incluso a la publicación del año 1891 sobre cómo se constituyó estos eventos del niño costero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de este niño costero? En primer lugar, se analizaron 3 eventos, el 91, 25, 2017, probablemente el 2023 también pueda servir como insumo ahora. Hay un calentamiento oceánico rápido, es decir, menos de un mes y poco profundo. Hay fuertes lluvias en la zona de convergencia intertropical en el hemisferio sur y también hay vientos ecuatoriales, pues, del norte, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que hay muchos modelos climáticos que no representan correctamente esta zona de convergencia intertropical, o también la surgencia del océano costero frío, porque hay que recordar, como hemos visto, que ese calentamiento no era muy fuerte, sino más que todo en superficie, ¿no? Entonces, lo que sí es claro es que este niño costero pues no se predice adecuadamente con meses de anticipación. Bueno, este año sí se ha podido hacer un análisis más claro porque hay que recordar que ya se tenía como referencia lo que había pasado el año 2017. Incluso cuando ya se veían los pronósticos, ninguno de los modelos climáticos que existían podían pues predecir las lluvias que pasarían en el año 2017, ¿no? Todos habían tenido errores, ¿no? Porque no habían pues encontrado estas definiciones de los modelos, ¿no? Bueno, esto ya habíamos visto también cuál era la frecuencia de la influencia del niño costero, básicamente por el índice E. Entonces sí se afirma que esta frecuencia del niño costero pues podría aumentar con el cambio climático. De hecho, este año también se ha presentado, pues es lógico porque si el mar está caliente, ¿no? La temperatura superficial del mar pues va a causar impactos produciendo mayor lluvia, ¿no? Entonces, ya como conclusiones, en primer lugar, pues los eventos del Niño en el Pacífico Oriental más extremos en relación a las lluvias que se presentan en la costa norte, se pueden clasificar en 2 tipos, global y costero, ¿no? Que afectan al Perú. Global, por ejemplo, como el de 1878, 83 y 98. Y costero, por ejemplo, como el de 1891, 25 y 2017. También las lluvias extremas en la costa norte, ¿no? Se pueden asociar a los eventos el Niño Global extremo y reducen pues las lluvias en los Andes del Sur, ¿no? Y también hay indicios pues preliminares de que el Niño costero podría aumentar con el cambio climático, más que todo pues en incrementar la frecuencia, pero se necesita hacer más investigación. Y a diferencia de los niños globales, la predictibilidad del niño costero pues parece estar limitada a un par de meses, aunque es necesario más investigación para ese propósito. Entonces, eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes respecto al tema del fenómeno del niño, ¿no? Entonces, iniciamos acá un poco las preguntas. Recuerden, alcen su mano para poder hacer la ronda de preguntas. Adelante, Daniel. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Una consulta, doctor, sobre lo que iba a mencionar. ¿Cuál es el factor determinante que se utiliza para poder estimar si es un niño Modoki? O sea, está bastante relacionado sobre los índices que ha llegado a mencionar, el E o el C, o cómo hacen esa estimación o lo cuantifican para poder decir, ok, es un niño Modoki que está tendiendo para un lado o para otro, ¿no? Sí, a ver, sobre el niño Modoki fue una definición que se dio en su momento.
pero digamos ya con las definiciones de Takahashi el año 2011 ya se habla más que todo un niño del este o niño central, ¿no? El este sobre todo pegado a nuestras costas y el niño central que se da en esa región. Ahora, si se quisiera definir el niño Modoki, pues definitivamente habría que hacer otro análisis, pero digamos, ya la comunidad científica reconoce lo que es el niño del este, el niño central, también lo que es el niño costero, también los impactos que puedan tener la niña, y es un poco lo que ya se tiene como, digamos, evidencias científicas en la actualidad, ¿no? Cristian. Doctor, una consulta. Quería saber si de repente existía alguna forma de cómo poder acceder a la información que dice que se hace con el monitoreo en las boyas. De repente no tan actualizada, porque imagino que de repente puede ser difícil, pero información pasada, ¿es posible? ¿Hay alguna forma de cómo acceder o conseguir algo de más información sobre esos monitoreos? Sí, existen muchas páginas web que reproducen esa información. Hay la información de las boyas que están disponibles. Me parece que es la Universidad de Washington la que libera esa información. Y los datos de temperatura superficial del mar también se tratan de actualizar lo más rápido posible porque es una de las variables que se utiliza más, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el pronóstico climático, no solamente estacional, sino también subestacional, ¿no? Ahorita no tengo los links, pero si los consigo por ahí lo puedo compartir, no hay problema. Le ¿Alguien más? agradecería mucho, doctor. Gracias por su respuesta. No le hacen de nada, Cristian. ¿Alguien más? Max. Claro, buenas noches. Doctor, tenía una consulta, bueno, o de ver, de lo que he podido entender hoy día en su presentación, los vientos alisios provenientes de la Antártida generan un enfriamiento en la zona costera de nuestro litoral. Y esto genera una subsidencia, como le llama Ujú, usted, una alta presión, lo ujú. cual normalmente evita que se presenten normalmente precipitaciones en la zona costera. La pregunta es, ¿la disminución de las áreas de la Antártida podrían tener una relación con la menor cantidad de aire frío que proviene del sur hacia nuestra costa y puede estar generando alguna influencia para que genere mayor frecuencia en la presencia del fenómeno del niño? Es una posibilidad, pero hay que recordar que es como si tú, por ejemplo, la pregunta que siempre a mí me hacían, ¿no? Pero el caudal que uno mide en la cuenca del Amazonas, ¿no? ¿Tiene influencia la parte glaciar? ¿No? Entonces, más o menos por ahí también iría la pregunta, ¿no? Hay que recordar que la masa, por ejemplo, que ya se tiene en el río Amazonas, es tan grande que ya lo que aporta la parte glaciar, pues va a ser bien, bien insignificante, ¿no? No estoy diciendo que no sea importante, sino por el volumen va a ser un poco bajo. Y lo mismo pasa pues en toda la masa del Océano Pacífico tropical. Es verdad que si tú desapareces toda la Antártida, pues definitivamente va a haber alguna influencia, pero en la actualidad yo creo que puede tener influencia, pero probablemente al sur de Chile, al sur de Argentina, ¿no? Pero al Pacífico tropical, al ser una masa muy, muy grande, todavía no se llegan los impactos, ¿no? O sea, se podría sí hacer análisis, experimentos y tratar de ver qué pasa si, por ejemplo, en un modelo climático se incluye eso que tú mencionas, ¿no? ¿Alguien más? Muchas gracias. Giovanna, dale. Sí, doctor. Quería saber si podríamos hablar de algún tipo de relación entre lo que es el niño costero y una mayor presencia o frecuencia de eventos ciclónicos como el Yaku. Sí, eso sí es una posibilidad, ¿no? Porque hay que recordar, pues, que, por ejemplo, en qué parte se dan este tipo de eventos como se presentó del Yaku, más que todo en mar caliente, ¿no? En el mar caliente, sobre todo. Entonces, eso hace, pues, que los, digamos, sistemas atmosféricos, o como yo creo que el ejemplo más claro es lo que ha pasado ahora en Libia, ¿no?
El mar Mediterráneo está pues súper caliente y eso ha hecho que las precipitaciones se vuelvan más extremas, incluso con tormentas fuertes. Entonces, es lógico que si nuestro mar empieza a calentarse, se van a formar más tormentas. Y de hecho, una de las preguntas que yo les hacía a los meteorólogos cuando se habló de Yaku es si antes había habido este tipo de eventos. Y sí ha habido antes, pero el problema ha sido que nunca era tan pegado a las costas peruanas, ¿no? Y esto ha sido después de mucho tiempo digamos, un ciclón, le han llamado Yaku, que es un ciclón tropical con formación incompleta, una cosa así, pero que no ha llegado a entrar completamente al continente peruano, ¿no? O sea, perdón, llegó a entrar, pero no tan fuerte como si no hubiese causado impactos muchos más grandes. Ahora, si el calentamiento global va a hacer que esta frecuencia pues se incremente, es lógico, ¿no? Porque existe una relación entre el calentamiento del mar y este tipo de vórtices que se producen en el mar, ¿no? ¿Alguien más? Adelante, César. Sí, doctor, buenas noches. Yo quería preguntar si estos eventos de niño, más que nada global, eh, solo son mayoritariamente producidos por corrientes marinas o hay algún otro factor o parámetro que influye, ¿no? De repente una mayor radiación, ángulo de inclinación de la Tierra, ¿no? Que produce esta elevación de temperatura del océano. En realidad, el fenómeno del niño es parte de la variabilidad climática. Es decir, así como recuerden ustedes que nosotros mostrábamos que hay a veces algunos años que los ciclos van hacia arriba o van hacia abajo, no es que todos los años pues el ciclo diga siempre va a ser caliente en Australia, sino que a veces va a ser pues frío y caliente en continente americano. Entonces, normalmente eso se da pues por periodos así, antes se daba pues hay que recordar que los eventos más conocidos, extremos, ojo, el 83, el 98, el 2017, 2023, pero eso no quiere decir que no hayan habido otros eventos. Han habido, por ejemplo, el 91, el 2016, han habido muchos eventos el Niño, solamente que algunos han sido menos intensos que otros, ¿no? Entonces, la génesis del Niño es producto de la variabilidad del clima. Ahora, lo que sí está pasando es que se están incrementando las frecuencias, así como hablamos que las precipitaciones también van a ser más extremas producto del calentamiento global, es lo mismo que podríamos decir en este caso del fenómeno del Niño, ¿no? ¿Alguien más? Adelante, Dilberto. Doctor, la pregunta mía es la siguiente. ¿Hay una forma de- hay una correlación directa de cuando se produce el fenómeno del niño, este efecto, am, a- hasta qué metros sobre el nivel del mar más o menos eh, logra precipitar, ¿no? Es decir, qué tan alto son estas precipitaciones con respecto a la corrida occidental, ¿no? Se pega bastante, llega hasta los 2000, 3000 o sigue ascendiendo, o solamente se concentra en la costa a menos de 5000 metros, o de 500 metros del mar, ¿no? Porque mucha gente, o a veces escucho o veo que relaciona que la precipitación en la parte alta de la sierra está relacionada en esta época con el fenómeno del niño, ¿no? Este tema, no sé si lo podría comentar. Sí, a ver, eh, yo creo que la respuesta, como mencionaba en un inicio, va a depender de la intensidad del fenómeno, porque vamos a ponernos en un escenario así extremo, ¿no? Que el calentamiento sea pues súper marcado y que dure mucho tiempo. Es lógico pues que su impacto va a ir más allá de la costa y va a llegar a altitudes muchísimas más grandes. Pero recuerden que la conclusión de lo que se sabe hasta ahora es que cuando se calienta en la región 1+2 frente a nuestras costas, causa más lluvias frente a toda la costa. Pero cuando el calentamiento se da en el Pacífico Central por un tema de teleconexión,
causa sobre todo déficit de precipitaciones en la parte central y en la parte sur, pero no es el 100%, es decir, no es que exista una correlación, pues, que uno pueda decir, ah, ya, se calienta ahí y por lo tanto disminuye, sino que va a depender de que existe en Perú, como ya hemos visto, bastantes otros procesos atmosféricos, ¿no? Ok. ¿Alguien más? César. Sí, doctor, disculpe. Quería preguntar, ahorita en el año 2023, ¿podríamos decir que la región 3.4 no está tan caliente, sino que más que nada está la zona 1+2? Ahorita, Claro, en el año 2023 para este evento, ¿no? ya, ahorita lo que muestran las anomalías a escala global es que en la región 1+2 se ha enfriado. O sea, no quiere decir que se va a mantener frío, pero en la región 3-4 todavía sigue caliente. Ok, doctor, entonces no se podría hablar de un niño costero, ¿no? En este caso. De momento no, pero hay que recordar que como yo les había explicado, que el niño costero es un evento que tiene una génesis bastante rápida, ¿no? Entonces, es un proceso que se da de una manera muy, muy rápida, que no podríamos afirmar ahorita y decir, oye, es imposible que se dé un niño costero. No, porque puede ser que se dé las condiciones y se genere este niño costero. Gracias, doctor. De nada, César. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. Dale, Simón. ¿Las teledetecciones solo ocurren a nivel global o también a nivel niño costero? No, las teleconexiones sí son a escala global, es decir, el 3-4 cuando ya tiene influencia a escalas más lejanas, ¿no? Ahí sí es a escala global. Ujú. De acuerdo, doctor. Gracias. De nada, Simón. Ok, bien, entonces si no tenemos mayores preguntas, como les había dicho yo el día de hoy voy a acabar la clase ahora. No se olviden, por favor, de avanzar, lean los artículos y tal vez la próxima clase, los primeros 20 minutos, vamos a discutir ahí sobre los artículos, si tienen preguntas, si tienen dudas, para avanzar en ese proceso. Pero la clave es que todos tengan descargados los datos, ¿no? Ese es un poco lo primero que tenemos que hacer. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, por el día de hoy nos quedaríamos acá y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Cuídense, muy buen fin de semana. De acuerdo, doctor. Gracias. Doctor, gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos. Gracias, doctor. Gracias.